Bitcoin cierra una de las mejores semanas de los últimos meses y se acerca peligrosamente a los niveles que vimos en marzo cuando rompió su máximo histórico. Después de un mes de octubre bastante volátil, el precio de Bitcoin ha vuelto a sorprendernos y en los últimos días ha logrado la friolera de más de un 8% de subida para colocarse a tan solo un 7% de máximo histórico. Sin embargo, este gran movimiento y fortaleza de Bitcoin está siendo bastante duro para las altcoins, y a medida que la dominancia aumenta, las principales altcoins del mercado continúan sufriendo y sangrando, entrando en un bucle del que no son capaces de salir, que ha provocado en la gran mayoría de casos que sus precios estén cada vez más cerca del mínimo de ciclo. Pero Hugo, ¿qué cojones está pasando con las altcoins? En el vídeo de hoy, y después de muchos comentarios y preguntas, vamos a analizar todo lo que ha estado sucediendo en el mercado cripto. Hablando en primer lugar de la gran subida de Bitcoin y la evolución durante la última semana, para posteriormente analizar la complicada situación que atraviesan las altcoins, que están llevando a muchos inversores a tirar la toalla. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y sobre todo nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Bitcoin a por los $70.000. Después de un inicio de octubre bastante complicado en el que el temor de la escalada del conflicto de Irán e Israel provocó una caída importante en el precio de Bitcoin, llevándolo por debajo de los $60.000, Bitcoin está muy cerca de cerrar una de las mejores semanas de los últimos meses, en la que día a día ha subido de forma constante, marcando un máximo tras máximo semanal y acercándose cada vez más a la barrera de los $70.000. Y es que si abrimos TradingView, en tan solo 9 días desde que vimos el punto más bajo del mes de octubre, Bitcoin ha remontado más de un 15%, llegando a tocar los 69.000 durante la noche del viernes, situándose en el momento de la grabación de este vídeo a menos de un 8% de su máximo histórico de $73.750 que marcó el pasado 14 de marzo. Una subida que ha sido impulsada principalmente por varios factores, como la gran presión de compra de los ETF, que una vez más han aprovechado las buenas noticias y el optimismo para seguir cargando sus bolsas a ritmos bestiales, algo que se ha reflejado en los registros semanales en la que hemos visto como todos los días de la semana, incluso desde el pasado viernes, los ETF han registrado un mayor volumen de compras que el de ventas. Un hecho que ha llevado a los gigantes de Wall Street a acumular más de $2.380 millones en compras netas de Bitcoin en los últimos 6 días. Una auténtica barbaridad que supone nada más y nada menos que unos 36.000 Bitcoin comprados. Y teniendo en cuenta que durante este mismo tiempo solo se han minado 2.700 Bitcoin, nos deja una cifra 13 veces superior a las compras de los ETF que la producción total de Bitcoin, lo que sin duda ha tenido un fuerte impacto en su precio. Un evento que ha estado protagonizado principalmente por BlackRock, que después del gran apoyo que ha dado a Bitcoin durante las últimas semanas, elogiándolo en los medios de comunicación y hablando de su gran potencial en el largo plazo, se han vuelto a poner las pilas con las compras y esta semana han registrado más de $1.130 millones en compras. En segundo lugar, tenemos una métrica que es muy importante y que está muy relacionada con todo lo que está ocurriendo con los ETF y el volumen tan alto de compras. Y como seguramente sabrás, estoy hablando del supply de Bitcoin en los exchanges, que debido a la presión de compra del sector institucional, este no ha parado de caer. Y es que si echamos un vistazo al gráfico de las reservas en exchange de Bitcoin publicado por CryptoQuant, después de una caída bestial en noviembre de 2022 cuando vimos el colapso de FTX y la crisis en muchos grandes exchanges que llevaron al retiro masivo por parte de los inversores hacia cold wallets y otras wallets de custodia propia, el suministro de Bitcoin en exchange se estabilizó bastante, llegando a subir ligeramente hasta volver a superar los 3 millones de Bitcoin. Sin embargo, la aprobación de los ETF lo cambia todo, y desde enero las compras masivas de estos gigantes han llevado al suministro de Bitcoin en exchange a caer con fuerza hasta los 2.69 millones de Bitcoin que están actualmente. Y es que, tal y como hemos comentado anteriormente, la mezcla del halving con una gran presión de compra puede acabar siendo explosiva, y cuando el suministro se vaya acabando en los exchanges, el impacto en el precio de Bitcoin podría ser brutal. En tercer lugar, tenemos otro factor que se ha juntado esta semana y han sido las elecciones de los Estados Unidos, que ya están a menos de 20 días de tener lugar y que podrían ser muy importantes para Bitcoin e incluso para el resto del mercado.
ya que más allá de que históricamente este evento ha sido muy alcista al coincidir con las elecciones, en este caso estamos ante las primeras elecciones que podrían suponer un antes y un después en cuanto a la regulación cripto. ¿Y por qué dices que han podido ayudar al precio de Bitcoin esta semana, Hugo? Pues más allá de que estén cada vez más cerca, esta semana la balanza en los mercados de predicciones se ha inclinado bastante hacia Donald Trump. De hecho, en Polymarket ha llegado a superar el 20% de diferencia entre Trump y Harris, la mayor diferencia entre ambos candidatos, y teniendo en cuenta que sobre el papel Donald Trump es el candidato más favorable y que según muchos inversores su victoria podría llevarnos a un bull run. Esta diferencia puede ser un hecho ligeramente alcista. Antes de seguir con el vídeo me gustaría presentarte al patrocinador del vídeo de hoy, un proyecto muy interesante que busca revolucionar el mundo del cloud computing a través de la descentralización y del apoyo de la comunidad. Estoy hablando de Impossible Cloud o ICN, un proyecto que ha logrado recaudar más de 18 millones en sus rondas de financiación y que busca revolucionar los servicios en la nube, superando a gigantes como es el caso de Amazon Web Services o Microsoft Azure, con el objetivo de posicionarse en un sector que será uno de los más destacados durante los próximos años, con una proyección de crecimiento de más de 5x y un potencial para poder superar los 2.7 billones de dólares antes del 2034, lo que lo convierte en uno de los mercados de mayor crecimiento de todo el mundo. Por eso mismo, este gigante cuenta con el respaldo de un importante equipo con bastante experiencia en el sector, además de 600 clientes empresariales y con un modelo de negocio ya en Web 2 en el que han generado más de 2.5 millones de dólares en acuerdos a principios del 2024. Por otra parte, también cuentan con un roadmap lleno de anuncios y lanzamientos importantes, entre los que destacan el lanzamiento de su testnet en octubre para que los usuarios puedan empezar a probar sus servicios, el lanzamiento de su venta de nodos en noviembre y el lanzamiento de la mainnet y el token en el primer trimestre de 2025. No obstante, como siempre, te dejaré el enlace a ICN en la descripción para que puedas sacar la lupa y analizarlo tú más a fondo. ¿Las altcoins están en problemas? Sin embargo, a pesar de la fuerte subida de Bitcoin y las buenas noticias, no todo ha sido tan positivo para las altcoins, que continúan sin levantar cabeza, preocupando cada vez más a los inversores al ver que Bitcoin está casi en máximos y muchas altcoins están a más de un 80-90% de su máximo histórico. Sí, pero ¿eso por qué, Hugo? Pues para hablar de todo esto que está ocurriendo, en primer lugar me gustaría echar un vistazo a la dominancia de Bitcoin, un indicador que marca la fortaleza de Bitcoin versus el resto de altcoins, para comparar la capitalización de este activo con la del resto del mercado, que es clave a la hora de pronosticar una alt season. Ya que tal y como hemos explicado en varias ocasiones, una alt season es aquel momento en el que las altcoins superan en rendimiento a Bitcoin, y si la dominancia es alta, justamente estamos viviendo todo lo contrario, con Bitcoin superando a la capitalización del resto. Y en este caso, si nos centramos en el gráfico, esta semana también ha sido uno de los principales protagonistas del mercado cripto, ya que después de la fuerte subida de Bitcoin hemos tenido un repunte de la dominancia de Bitcoin llevándola a niveles que no veíamos desde hacía más de 3 años. Y es que si abrimos el gráfico en TradingView podremos ver que desde inicios de año la dominancia de Bitcoin no ha parado de crecer, acumulando un 47% de subida desde enero y alcanzando casi el 60%, una cifra preocupante para las altcoins. ¿Pero por qué ocurre esto, Hugo? Pues como dice el refrán, se junta el hambre con las ganas de comer. Y es que por un lado tenemos a Bitcoin imparable, marcando su máximo histórico por primera vez antes del halving, subiendo más de un 139% en el último año, y más de un 340% desde que tocó el mínimo de ciclo en noviembre de 2022, con un volumen de compras bestial por parte de los ETF y una aceptación increíble por parte de las instituciones, con cada vez más inversores apostando y adoptando este activo. Y por otra parte tenemos a las altcoins que no creo que te haga falta que te cuente muchas cosas. Un sector que ha sufrido mucho en el mercado bajista, con una serie de factores como los ataques regulatorios que han afectado directamente a la credibilidad y adopción de los mismos, junto con los colapsos, fuertes caídas y las actualizaciones que prometen algo y luego defraudan. Y en general han sido un conjunto de problemas que se han ido acumulando y barreras que han acabado destruyendo la confianza de los inversores, haciendo que muchos vendan y pocos quieran comprar, dejando a la mayoría de proyectos muy lejos de máximos históricos, con Solana más de un 40% o XRP, Doge, AVAX y ADA a más de un 80%, y algunos como Polkadot que están a más de un 90%. La historia ha cambiado. Después del mercado bajista más largo de la historia, es comprensible que la gente ya no tenga paciencia, especialmente los que holdean proyectos como Cardano, Polkadot, Avalanche o Polygon.
Pero es importante tener en cuenta que estamos atravesando un ciclo muy especial que no tiene nada que ver con los anteriores, en el que todo parece ser que ha cambiado. Y es que la subida de Bitcoin, a diferencia de otros ciclos en los que ha estado impulsada por el FOMO y el sector retail, en este caso el sector retail ha estado desaparecido. Y salvo una pequeña subida que tuvimos en marzo, los principales movimientos del mercado han estado protagonizados por las compras institucionales o por las noticias de los ETF, teniendo más impacto en Bitcoin que en cualquier otro activo. ¿Y por qué ocurre esto, Hugo? Pues esto no solo es un problema de las altcoins, sino que también se juntan otros factores como la inestabilidad económica que tenemos actualmente, Estados Unidos que sigue ahí entre la espada y la pared ante una posible recesión, los conflictos internacionales, un crecimiento brutal del endeudamiento, las subidas desorbitadas de precio y del coste de la vida. Al fin y al cabo, muchos factores que se juntan con las caídas del mercado y no solo han destruido la confianza de los inversores, sino también su liquidez. Y claro, si tenemos en cuenta que muchas personas apenas llegan a final de mes, ¿cómo vas a esperar que estos inversores quieran invertir en altcoins, viendo encima que apenas se mueven de precio y que parece que nunca van a subir? Por eso mismo, la subida de Bitcoin es cierto que anima, pero para nada es un indicador de que hayamos visto o estemos en un bull run. De hecho, esto también se puede ver en los indicadores de codicia, que a pesar del gran movimiento alcista siguen estando muy lejos de lo que vivimos en el último bull run. Y viendo todo esto, entra en juego la posibilidad de que hayamos entrado en un nuevo ciclo. Un ciclo que sea completamente diferente a los anteriores, en el que la alt season sería también muy distinta. Ya que hasta que no mejoren mucho las cosas no veo al sector retail con la suficiente capacidad de empezar a comprar con fuerza y hacer que las altcoins se empiecen a subir. Que esto no implica que veamos a Bitcoin en nuevos máximos, e incluso a otros activos que cuenten con el apoyo institucional como Ethereum pudiendo dejar buenos rendimientos, pero a día de hoy es evidente que los inversores se centran más en sectores especulativos como las meme coins, con los que tratar de conseguir un mayor rendimiento subiendo un mayor riesgo, en lugar de buenos proyectos y altcoins con fundamentales. Pero Hugo, entonces nunca va a haber una alt season. Pues a día de hoy lo veo un poquito complicado, pero no tanto como para decir nunca, ya que estamos hablando del sector de las criptomonedas que siempre nos da alguna que otra sorpresa. Pero bueno, ya sabes que desde mi punto de vista personal, para que esto ocurra tienen que cambiar muchas cosas, y no solo a nivel retail, sino también estabilizarse un poco toda la situación a nivel mundial, y no solo económicamente, sino todos los conflictos y las cosas que hemos estado viendo durante los últimos años. Por otra parte, hay otro escenario que no descarto, que es que podamos ver un bull run a raíz de las elecciones, ya que si realmente Estados Unidos decide empezar a apostar por este sector y vemos una mayor inversión institucional, una mayor integración de nuevas tecnologías, esto podría repercutir en las altcoins, no solo en Bitcoin, y ser un buen catalizador que reactive al sector retail. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.